Mis amados hermanos, buenas noches. Gracias al Señor. Continuamos con nuestro estudio de Efesios, en el estudio que seguimos como ricos en Cristo. Permítame que el día de hoy sigamos el estudio en el capítulo 4 y vamos a pedir nuevamente que el Señor, al estudiar su palabra en esta noche, nos abra los ojos, nos permita ver la verdad por su poder, por el Espíritu Santo que usa su palabra para enseñarnos. Mi Dios, te agradezco por este día en el que podemos aprender de ti por el poder de tu Espíritu Santo que nos muestra en tu palabra quiénes somos en Cristo Jesús y qué es lo que tú has hecho. Ruego por las familias que van a ver este video o están ya conectados, te ruego por ellos, Señor, y también por los que pueden revisar después de este estudio. Te doy gracias, mi Dios, por tu palabra y permítenos estudiarla y conocerte más diariamente. En Cristo Jesús, amén. Mis queridos hermanos, hoy llegamos a el capítulo 4 y vamos a revisar el versículo 20 y 21 de Efesios. Ahora, quisiera que leamos nuevamente desde los versículos 17 y vamos a leer hasta el versículo 24, ¿ok? Pero vamos a ver solamente dos versículos del día de hoy, el 20 y el 21. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, mis queridos hermanos, recuerdan que estamos en la sección de Efesios donde debido a quiénes somos, debido a nuestra posición en Cristo Jesús, el apóstol Pablo pide a los creyentes que se comporten por quiénes son, por su posición en Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que vamos a revisar un poquito más el día de hoy, porque eh, necesitamos ver las cosas como Él las ve y en base a quiénes somos, ¿sí? A una identidad en Cristo Jesús. Si ustedes tienen el folleto de estudios de Efesios para creyentes en crecimiento, estamos en la lección número 6 y es la página 29 la que estamos siguiendo. Ustedes pueden revisar ahí en sus folletos. La primera parte dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Habla del versículo 20 del capítulo 4. ¿Ok? Y también les animo a que aquellos de ustedes que tienen un comentario bíblico puedan leerlo luego de este estudio o en su estudio personal, puedan leerlo. Sí, este comentario bíblico es el único que les puedo recomendar por ahora, que es muy bueno en cuanto a esto, ¿ok? Y también los que tienen el libro de Warren Wiersbe, pueden revisar referente a este capítulo. Yo no tengo ya más copias en español de este libro, pero tengo mi copia en inglés, ¿ok? Que son algunas herramientas de estudio. Ahora, quisiera que nosotros veamos este versículo 20 un poquito desmenuzado para poder ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, miren conmigo
en el versículo 20 y dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, recuerdan la sección aquí está hablando de que Pablo requiere esto en el Señor, o sea, en Cristo Jesús, a los creyentes, no a los no creyentes. Dice, es que ya no andéis como los otros gentiles, que está haciendo está poniendo un punto de que antes lo hacían, ahora ya no más. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa es su manera de comportarse diariamente y no tienen otra opción. Cuando usted y yo, antes de nacer de nuevo, no teníamos el Espíritu Santo, éramos esclavos del pecado y no teníamos otra opción que andar en la carne, no teníamos otra opción que andar bajo la naturaleza pecaminosa de Adán, que desea ir en contra de Dios, ¿sí? Por eso Pablo dice esto, digo y requiero en el Señor, no en la carne, no en el hombre viejo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y es que en la carne no queremos nada con Dios y la carne no se somete a Dios, no quiere ver su palabra, sino le gusta un pensamiento mundano donde el hombre es el que manda, el hombre es el que decide, el hombre es el que descifra su alrededor y ahí le incluye al Dios de su imaginación. No al Dios de la Biblia, pero al Dios de su imaginación. Porque el hombre viejo, la carne, es muy religiosa, ¿ya? Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es en Adán, eso es la vida sin Cristo. Pero dice, requiero en el Señor, en Cristo Jesús. Y el versículo 20 dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esa primera palabra, más, habla de una conjunción adversativa. Una conjunción puede ser como, si es que yo estoy diciendo algo que se va a oponer, por ejemplo, digo, pero, ¿sí? Mucha gente al decir que algo está en contra o si es que alguien dice una frase o alguien dice algo que cree, el otro dice, pero, o sea, le está diciendo lo que hay otra cosa, aparte de eso, es algo que se opone, pero, ¿sí? Esa palabra pero tiene como algo que se opone. Esta palabra más también es una conjunción adversativa que se opone, ¿sí? O cuando usamos sino, ¿sí? Quiere decir no esto, sino aquello, ¿ok? Y lo que Pablo está diciendo aquí es justamente eso, porque esa palabra más, si ustedes se fijan, no es una conjunción que es suma o un adverbio, ¿ya? De sumar, por ejemplo, uno más uno es dos y ese más, cuando se escribe es con tilde, ¿ya? Aquí está hablando de una oposición, ¿sí? Entonces, ¿por qué pone esto? Porque está hablando en el Señor. En el Señor hemos nacido de nuevo y en el Señor somos nuevas criaturas. Por ejemplo, vean conmigo lo que dice 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 17. Habla de una nueva creación. Nosotros ya no somos más de esa naturaleza vieja, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora, por lo que somos en Cristo Jesús, hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él. Y dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y esa es nuestra identidad, esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Por quienes somos en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos una ciudadanía
celestial. Y por esa razón, acuérdense, Pablo en el capítulo 4 está hablando en base a lo que ya somos, ¿sí? En base a estar en Cristo Jesús, no en base a estar en la carne. Eso quiere decir que porque morimos juntamente con Él, el control de nuestras vidas tiene que ser ya no por el dominio del pecado, y la carne desea hacer eso, desea que ser controlada por el pecado, desea ir en contra de Dios. Pero en Cristo Jesús ya no más, ¿sí? Y dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y ese más tiene que ver em, justamente con lo que somos, ¿sí? Sirve para contraponer un concepto a otro y es que ya no estamos más en Adán, ahora estamos en Cristo, ¿sí? Hemos nacido de nuevo, pero todo lo que somos en Cristo Jesús, nuestra ciudadanía, nuestra posición celestial, es necesario de aplicarla una vez que hemos aprendido. Ahora, en este versículo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El aprender, podemos verlo de dos maneras. Uno, el aprender acerca de algo o alguien que ha vivido, ha pasado, algo lejano, o algo de un continuo aprendizaje diario que tiene que ver con una relación con una persona, con una unión. Y en Cristo Jesús, eso es lo que tenemos, no es aprender acerca de alguien en el pasado. Yo puedo leerme libros de historia y aprender acerca de una persona que ya ha muerto. Por ejemplo, en este momento estoy leyendo un libro acerca de Billy Graham, ¿sí? Y estoy leyendo la historia de lo que había hecho, de cómo Dios le utilizó, pero yo no le conozco, no he estado con él, y no puedo seguir aprendiendo de él porque ya murió, ¿sí? Puedo aprender acerca de las cosas que hizo. Pero nuestro Salvador Jesucristo no está muerto, Él vive. Y nosotros por estar en Cristo Jesús, por tener una unión inseparable por la vida que tenemos en Cristo, por esta nueva naturaleza que tenemos, por eso dice 2 Corintios 5:17, que somos una nueva creación, ¿sí? Esa nueva creación es que ahora estamos en Cristo, unidos a Él, Él está vivo y nosotros vivos con Él para aprender diariamente de Él, ¿sí? Ahora, eh, esto es solamente posible por su palabra, ¿sí? Por una relación personal de unión junto con Él, de quienes somos en Cristo Jesús, por lo que ahora somos, no algo lejano. Entonces, dice, habéis aprendido así a Cristo. En primera cosa tiene que ver con que podemos aprender solamente de alguien al estar presente con Él. Entonces, si no vemos Efesios capítulo 1, 2 y 3 en base a lo que somos en Cristo, a nuestra posición, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Él está vivo. Nosotros ya estamos vivos para Dios, muertos al pecado. Ya habla acerca de que lo que pasó en la cruz afecta a nuestro caminar diario hoy día. Por ejemplo, miren en Efesios capítulo 2 y los versículos 6 y 7 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús habla acerca de el Cristo resucitado, ¿sí? Del Cristo después de su muerte, después de su resurrección. En Cristo Jesús, ahí estamos nosotros, ¿ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Es nuestra posición en Él, lo que somos, ¿sí? Hemos pasado por la muerte, hemos pasado por la crucifixión y por la resurrección en Cristo Jesús, por quienes somos. Por eso dice, más, ya no somos como los otros gentiles que está hablando en el verso 17, 18 y 19 de Efesios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y ese habéis aprendido es de conocerle. Ahora, ¿cómo le conocimos a Dios? Porque el Espíritu Santo nos mostró lo que dice su palabra. Y al conocerle cómo es Él, vemos la santidad de Jesucristo aquí en esta tierra, pero vemos también la santidad de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando Él refleja su fruto al caminar en el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí escuche bien lo que dice el verso 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si ven la relación de estos versículos con Efesios y Gálatas, miren también en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 habla acerca de quiénes somos en Cristo Jesús, ¿ya? Dice, y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Esto es quienes somos en Cristo Jesús. Mire el versículo 10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ese conocimiento pleno habla acerca de un aprendizaje diario, íntimo, personal, de alguien que está vivo. Si vosotros no habéis aprendido así a Cristo, es muy importante porque en primer lugar, alguien que no ha nacido de nuevo no puede conocer a Cristo, pero le está diciendo a los creyentes, ustedes han nacido de nuevo, ustedes son de Cristo, ¿ya? Y en primer lugar, la primera cosa es que ahora tienen una unión con Él. Ya no son más esclavos del pecado, ¿sí? Él está vivo y nosotros vivos con Él. Y recuerden que por el Espíritu Santo es que podemos aprender quién es Él. Su palabra nos muestra la verdad, ¿sí? Recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo en la oración de Juan capítulo 17 acerca de los discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren conmigo en Juan capítulo 17. El verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesucristo también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona y habla acerca de Cristo Jesús, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo y habla de esa unión con Él a la luz de una confianza en su palabra,
de ver las cosas por el Espíritu Santo que nos muestra y descansamos en Él. Y Él nos enseña y Él produce en nosotros la vida de Jesucristo. Y así vamos conociéndole en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra relación personal, diaria con Él, íntima, unidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ahora, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10 eh, y el versículo 17, me parece. A ver, voy a revisar para no darles un versículo equivocado. Romanos capítulo 10 y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tiene que ver por una apropiación por fe, por descanso en la verdad, por descanso en Jesucristo, en quienes somos en Él. Recuerda lo que Pablo dijo en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, quienes somos en Cristo Jesús, ¿ya? Ahora, eh, el que Él esté vivo es muy importante porque su palabra no es algo que no tiene efecto en el día de hoy, sino más bien, porque Él está vivo, puedo aprender y conocer de Él. Miren lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura, con mayúscula, es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Toda, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y habla acerca del Dios vivo y verdadero, diariamente enseñándonos a través de su palabra, por quién es Él, por el Espíritu Santo que nos ha dado vida. Ahora, ¿cómo es que esto pasa? Al conocerle a Él. Esto pasa al ver la verdad. Esto pasa al conocer lo que dice su palabra, a leerla y creer lo que está aquí escrito. ¿Sí? Ahora, esto nos muestra algo muy importante. Tiene que ver no con un conocimiento mero intelectual, sino haberle visto obrar. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque las escrituras me muestran cómo Cristo caminó aquí en esta tierra. Las escrituras me muestran cómo Dios, al mandar al Espíritu Santo a los creyentes, eh, pudo hacer la obra de Jesucristo aquí en esta tierra. Eso aprendemos en el libro de los Hechos. Vemos a Pedro predicar con toda confianza. Vemos a Pablo pasar naufragios y la confianza en el Señor. Vemos a Esteban que a pesar de que le estaban apedreando, él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Es la vida de Jesucristo en él. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que por incredulidad no vemos las cosas como Dios las ve, y esa incredulidad tiene que ver con la carne, tiene que ver con no conocerle a nuestro Dios, o sea, no haber aprendido de Él, sino andar todavía con un pensamiento mundano, de la naturaleza vieja, en Adán, no ver las cosas como Dios las ve. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, habla acerca de cómo pasa esto, de vivir por el poder del Espíritu Santo en base a quiénes somos y no en base a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán.
que ya ha sido crucificado, que ya no eh, le debemos nada, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2 dicen: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que me voy a enfocar aquí en este momento es esto que dice aquí: sacrificio vivo. Porque el Señor, que no está muerto, sino ha resucitado, como dijeron los ángeles, eh, y luego le vieron. Usted y yo hemos nacido de nuevo por la nueva creación que somos en Cristo Jesús y estamos vivos y podemos aprender de Él por el Espíritu Santo. Verdades que la carne no puede ni quiere. En Cristo Jesús, por nuestra nueva ciudadanía en Cristo Jesús, por quienes somos en Él, podemos aprender de Él diariamente, al leer su palabra, al creer la verdad, ¿sí? Y, al ver lo que Él hace. Él produce el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? ¿Has experimentado la paz de Dios en tu vida? Solamente alguien puede experimentar la paz de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, que ya está en paz con Dios. Por eso, Pablo en Efesios capítulo 4 dice: esto digo y requiero en el Señor. ¿Sí? Entonces, hemos nacido de nuevo. Tenemos una relación personal con Cristo Jesús por haber nacido de nuevo, porque tenemos el Espíritu Santo, y esa relación habla de una unión inseparable por la obra de Cristo Jesús. ¿Puedes ver eso? Por su palabra, por lo que dice su palabra. Solamente por creer en ella, por lo que somos. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos, es el que nos deja ver. Y cuando Él te deja ver, has aprendido así a Cristo. ¿Sí? Has visto lo que somos en Él, por su palabra, ¿sí? Por lo que Él dice. No estoy hablando de experiencias religiosas, estoy hablando de lo que Él dice es verdad y lo creo y descanso, ¿sí? Miren, por ejemplo, un versículo muy importante que nos deja ver esto, ¿no? De una manera práctica. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si no le conozco? Pero al conocerle, puedo hacer eso. Por ejemplo, miren Proverbios capítulo 3 y el versículo 6. Aquí habla acerca de ese conocimiento íntimo, espiritual, que habla Primera de los Corintios 3:13, ¿sí? Que el Espíritu Santo acomoda todo a lo espiritual. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Ya no más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, sino vosotros habéis aprendido así a Cristo, y es en el Espíritu Santo a ver al Señor resucitado, obrando en nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese reconócelo es, fíjate dónde está Él. Sí, está vivo. Y tú en Cristo Jesús has muerto al pecado y ahora estás vivo para con Él. Romanos 6:11. Para servirle a Él, porque hemos muerto al pecado, ya no le debemos nada y ahora estamos vivos delante de Él. Eso es quienes somos en Cristo Jesús.
Entonces, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuáles son estos caminos? ¿Sí? Esos caminos son nuestro diario, conocerle a Él. Tal vez estamos leyendo la Biblia, estamos aprendiendo de Él a leer su palabra. Si no, pues no estamos aprendiendo así a Cristo. Acuérdese que le conocemos a Él porque Él es la verdad y su palabra es verdad. Es decir, al conocer de su palabra, al creer lo que dice. La palabra conocer es más allá de algo intelectual, es algo íntimo, algo de una experiencia, de algo íntimo, de algo que se lo vive, ¿sí? Nadie puede aprender a nadar por correspondencia, ¿sí? Nadie puede aprender a nadar sin meterse en una piscina. Usted y yo estamos en Cristo Jesús y es ahí donde Pablo dice, más vosotros, esto requiero en el Señor. Es en Cristo Jesús que se puede vivir la vida cristiana, no en Adán. ¿Sí? No puedes aprender a nadar si no te metes al agua. Usted y yo, posicionalmente, ya estamos en Cristo Jesús. Y es ver las cosas así, en cómo somos en Él. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sí? ¿Qué de tu provisión diaria? ¿Qué de el cuidado de tu familia? Puedes conocerle a Él y ver a Dios obrar. ¿Sí? Habla acerca de algo íntimo en las finanzas, de nuestras amistades. Sí, para un creyente, ¿quiénes son nuestras amistades? Es que nuestras amistades nos motivan a verle al Señor o estamos andando como los otros gentiles que habla Efesios en la vanidad de su mente, viendo las cosas como alguien no nacido de nuevo. Sí, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quién tienes relación? Ve la importancia aquí de Efesios, que está hablando acerca de la iglesia de Cristo. Es en Cristo Jesús que podemos ver la vida ya no como los otros gentiles, sino más vosotros no habéis aprendido así a Cristo y eso tiene que ver quiénes somos, con quién, cómo vemos las cosas. Sí, mis amigos habla acerca, perdón, de en Cristo Jesús, quiénes somos en Él, de motivarnos a ver la vida a la luz de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 16 o del 11 al 16, que habla acerca de la iglesia, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Habla acerca de mostrarnos su voluntad, ¿sí? Mis amados hermanos, gracias al Señor por quienes somos en Cristo, por la obra terminada de Él en la cruz. Hoy hemos visto nada más un versículo, pero vamos a seguir recalcando en esto en las siguientes semanas. Mis amados hermanos, que tengan una linda noche. Si tiene usted alguna pregunta, algún comentario, si es que esto fue de ánimo para mirar al Señor, gloria a Dios. ¿Ok? Que tengan una buena noche y recuerden que el día viernes también tenemos el estudio de las cronológicas a las 5 de la tarde. Chao, hermanos queridos.